con todos los presentes, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida a la quinta edición del programa de especialización en desarrollo e inclusión social. Mi nombre es Claudia Lisset Sánchez Quispe y los acompañaré en esta sesión. Hoy iniciamos con el módulo número 17, Programa de Alimentación Complementaria, PCA, donde tendremos la lección número 33, objetivos, servicios y cobertura y principales logros. En esta oportunidad tendremos a nuestra estimada ponente Caterine François Cari Gutiérrez. Muy bien, vamos a dar pase. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Caterine. Buenas noches con todos los presentes también. ¿Cómo están? Muy bien, estimados participantes. Vamos a presentar a nuestra ponente, Caterina François Cari Gutiérrez. Ella es licenciada en nutrición humana con estudios de maestría en gestión del desarrollo y gerencia social, así como estudios de especialización en monitoreo y evaluación de programas sociales, gestión pública, sistemas integrados de gestión y gobernabilidad y políticas públicas. Se ha desempeñado con éxito en la planificación e implementación de proyectos y programas sociales, tales como el Proyecto de Nutrición, Candarabe, Proyecto Cusicuy Guayguay de Espinar, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, el Programa Nacional CUNAMás, y así como en gestión en establecimientos de salud de la microrred de salud de Cotahuasi. Nuestra ponente el día de hoy cuenta con 13 años de experiencia en el sector público, ocupando cargos como el de coordinadora de estrategia, especialista en gestión, jefa de proyecto, monitora de gestión local y especialista en nutrición. Actualmente se desempeña como especialista en supervisión y monitoreo de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del MIDE. Vamos a dar pase a nuestra ponente, Caterine François Cari Gutiérrez, en esta oportunidad, eh, para que para que comience con la ponencia. Muy bien, Caterine, bienvenida a esta sesión número 33, ¿no? Lección 33 del módulo 17. Continuamos. ¿Cómo estás, Claudia? Nuevamente muy buenas noches con cada uno de ustedes. Es un placer el poder compartir el día de hoy estas sesiones relacionadas al programa de complementación alimentaria, el cual tengo el gusto de integrar ya hace casi 5 años y que ya en algunas ediciones anteriores del curso de especialización hemos podido socializar. Trasladarles a cada uno de ustedes el saludo cordial de Harry Ramos Campos, director de Prestaciones Sociales Complementarias, quien me ha encargado el poder participar y darles a conocer también todas las innovaciones, los mecanismos que hemos implementado en los últimos años y cómo apoyando y alcanzando nuevos logros a las mamitas de los comedores, hogares albergue, ollas comunes, pan TVC, entre otras actividades, ¿no? Sí, más bien, estimados participantes, antes de dar inicio con la lección del día de hoy, para comunicarles, por favor, que ya se acercan la fecha de presentación de sus ensayos, por lo que el día jueves, el coordinador de fortalecimiento y capacidades, Gianfranco Lira, les va a explicar el esquema para la presentación. Este jueves, por favor, no se pierdan eh, para que puedan estar presentes terminando la ponencia y se les va a explicar cómo es la estructura, los plazos y la forma, ¿sí? Entonces, por favor, muchos están sorprendidos, pero no se escucha, dice Jenny Hurtado. ¿Nos logran escuchar, por favor, estimados participantes? Bueno, para comentarles, vamos a repetir una vez más. ¿Logran escucharnos? El día jueves, muy bien, Raúl Corrales dice sí, nos escuchan. El día jueves
vamos a explicar cómo es la presentación del ensayo como producto final de de este programa de especialización, por lo que se le requiere que se queden unos minutos luego de la ponencia del día jueves, por favor, para que puedan tener en cuenta la estructura del ensayo que se requiere en este programa, para que puedan ustedes, eh, a la fecha no se da la nota del primer trabajo. Ya, todas esas dudas lo vamos a absolver, pero sí le pedimos, por favor, estimados participantes, que se queden el día jueves unos minutos para que podamos explicarle la presentación del ensayo, ¿sí? Ya muchos de ustedes también están preguntando, entonces este jueves no se pierdan en este mismo horario por este mismo medio. Muy bien, entonces vamos a dar pase a nuestra querida Caterine Cari Gutiérrez para el inicio de esta lección. Te doy el pase, Caterine. Muchas gracias, Claudia. Entonces, quisiera empezar con una pregunta porque no quiero que sea solamente un conversatorio donde yo hable, sino también el poder interactuar con ustedes. Y me gustaría que por el chat me puedan, o con las reacciones me puedan indicar quiénes de ustedes ya han escuchado acerca del programa de complementación alimentaria o qué es lo que entienden por el programa de complementación alimentaria. Ahora sí, los leo. Ahí veo algunas reacciones, y hay dos, tres, cuatro que han escuchado hablar. Si por el chat alguien me indica, por favor, si en algún momento se ha hecho cargo del PCA en su gobierno local. A ver, te apoyo, Caterine. A ver, acá los Samuel vemos. dice que sí, ¿no? Sí, Ahí están, ya están llegando. dice Blanca Rubí Izquierdo, dice, es un programa que brinda alimentación a las poblaciones vulnerables, ¿no? Delis Lice dice, sí conozco sobre el PCA. Blanca Rubí Izquierdo, desde la sugerencia de programas sociales se trabaja dicho programa, nos dice, ¿no? Tenemos Ujú. ahí Fiorella Macías, brinda apoyo alimentario a personas en situación de vulnerabilidad agrupados en diferentes modalidades. Sí, Otra, excelente. Creo que, Ale- ahí disculpa que te corte, Claudia, porque creo que ya lo están diciendo, ya veo que están todos bien metidos. Kiev, claro, Kiev lo recuerdo de Ayacucho, ¿verdad? Kiev, ahí y veo que todos ya tienen una idea bien clara de qué es ese programa de complementación alimentaria. Aparte, lo hemos trabajado ya bastante de la mano con quienes son parte de los gobiernos locales, provinciales principalmente, pero entiendo que aquí además hay personas que son de las municipalidades distritales, incluso regionales, entonces que de repente algunos de ellos no tienen un concepto en general del programa. Entonces, el día de hoy vamos a resolver eso a través de esta ponencia y vamos a ir resolviendo cada una de ellas, ¿ok? Entonces, empezaremos por definir el modelo de gestión del programa de complementación alimentaria. Como ya ustedes saben, los comedores no son de ahorita, son en realidad de hace más de 30 años porque no nacen con el MIDI, sino nacen desde la época del PRONA, ¿correcto? Entonces, desde el año 92 aproximadamente, ya existen propiamente las modalidades del PCA, los cuales se atendían a través del PRONA, que era el Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria. ¿Correcto? A partir del año 2003 al 2007 aproximadamente, el MIMDES, que era la entidad rector en ese momento, inicia una transferencia de este programa a las municipalidades provinciales, excepto en Lima Metropolitana, porque pasa de que la casuística en Lima Metropolitana es diferente a la que se tiene en el interior del país. ¿Y esto por qué? Por la concentración de personas que tenemos, ¿no? Estamos hablando que a nivel poblacional, Lima Metropolitana pues tranquilamente ocupa casi un 30% del total de la población peruana y cada uno de los distritos podría tener incluso hasta una cantidad de usuarios en el PCA mayor a la que se tiene en una región completa, ¿no? Entonces, debido a ello es que se hace una primera transferencia a todas las que son provinciales en el interior y recién a partir del 2012 aproximadamente se empieza a hacer la transferencia a las municipalidades distritales en Lima Metropolitana. Cabe señalar que en el 2012
el MIDIS asume justamente todo lo que son los activos y todos los programas referidos de forma general a la inclusión social, entre ellos obviamente la rectoría del PCA, ¿no? Y se termina completamente con toda la transferencia del PCA a las municipalidades. A partir del año 2016, recién la entonces llamada Dirección General de Prestaciones Sociales Descentralizada, hoy llamada Dirección General de Articulación de las Prestaciones Sociales, se hace cargo del PCA como tal, ¿no? Y los lineamientos principales o la normativa principal que rige al programa es, en primer lugar, el Decreto Supremo 006-2016 del MIDIS, el cual establece las funciones de todos los actores que intervienen en el PCA. Cabe señalar que este decreto ha sido recientemente modificado a fines del 2024 a través del Decreto Supremo 013, en el cual se integra se modifica, mejor dicho, el Comité de Gestión Local, incorporando a un representante de las ollas comunes, que es una nueva, o que se ha hecho una modificación para que las ollas comunes sean parte del PCA, y esto a raíz específicamente de la ley del presupuesto del año fiscal 2024, ¿no? La cual establece de que las ollas comunes, al ser una intervención que tiene el mismo fin que los comedores, puedan finalmente integrarse como una sola modalidad de atención. Y por ello se han dictado nuevos lineamientos que ha permitido ese tránsito de las ollas comunes al PCA, el cual ya terminó el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, en ese sentido, el programa de complementación alimentaria tiene como objetivo el brindar un complemento alimentario mediante la entrega de alimentos, sea en especie u otras formas de entrega. Aquí vamos a ver que nosotros históricamente relacionábamos al PCA con la entrega de alimentos en crudo del gobierno local a los establecimientos o a los centros de atención, ¿correcto? Para que ellos le entreguen a su vez a los usuarios. Estos usuarios, ¿quiénes son? Pues son población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, pero también podrían ser las afectadas por algún tipo de emergencia, como se ha dado, por ejemplo, en la emergencia sanitaria o en caso de algún desastre natural. Declarado, obviamente, esto por un decreto supremo. Cabe señalar entonces, y que les decía que en el último año hemos tenido o estamos implementando nuevas formas de entrega que ya no solamente es propiamente con el alimento del gobierno local al centro de atención, sino que específicamente para comedores y ollas este año se ha masificado el subsidio económico, y también en PAN TVC tenemos un piloto bastante interesante en Lima Metropolitana relacionado a tarjetas alimentarias, que en breve ya les voy a ir comentando un poco más de estas intervenciones. Entonces, como veremos, este complemento alimentario ya no solamente es entrega de alimentos, sino hay otras formas de entrega, pero el objetivo final es que el usuario en situación de pobreza y vulnerabilidad pueda recibir este complemento alimentario, sea cual fuere la forma de entrega. Por tanto, el programa de complementación alimentaria cuenta con 3 enfoques. El primer enfoque, que es un enfoque nutricional. ¿Por qué? Porque esta ración alimentaria, este complemento alimentario, debe cubrir un porcentaje de energía y de nutrientes esenciales para permitir la mejora de la calidad de vida de los usuarios propiamente, ¿no? En lo que es las modalidades de comedores, ollas, hogares albergue, personas en riesgo, trabajo comunal, esta canasta te cubre del 35 al 40% del requerimiento nutricional que requieren las personas para su diario quehacer. En el caso de PAN TBC, este aporte nutricional es mayor, ¿no? Es del 50% para que se pueda desarrollar como tal. El otro enfoque del PCA es que es participativo, porque en todos los momentos, y ahora lo vamos a ver mucho más a detalle, se trabaja en articulación, se trabaja con los gobiernos locales, con el Ministerio de Salud, las organizaciones sociales de base, y es más, ahora con las nuevas formas de entrega, también estamos trabajando con Midagri, estamos trabajando con Agromercado, entre otras entidades. Es un programa descentralizado, definitivamente. Y acá quiero hacer una precisión. El programa de complementación alimentaria no es ejecutado por el MIDIS, ¿ya? Entonces,
¿quién es ejecutado por el MIDIS? Por ejemplo, hasta ahorita han visto ustedes otros programas como Cunamás, como Foncodes, como de repente han visto ustedes Contigo, ¿no? Todos esos programas sí son ejecutados desde el MIDIS. ¿Por qué? Porque el MIDIS se encarga de hacer todo el proceso hasta llegar al usuario final. En el caso del programa de complementación alimentaria, no es ejecutado por el MIDIS. Desde el MIDIS normamos, gestionamos el presupuesto, todo, pero quien ejecuta es el gobierno local. Son 238 gobiernos locales que ejecutan el PCA, 43 municipalidades distritales en Lima Metropolitana y 195 provinciales en el interior del país. Entonces, por eso hace un rato, por ejemplo, que les preguntaba quiénes ya estaban participando, veíamos, o lo que estaba relacionando era que quienes conocen un poquito más justamente son de aquellos gobiernos locales que ejecutan. Por ahí veo que Rosario dice, ¿en el Callao López el PCA lo ve la provincial? Claro que sí. El Callao es parte de las provincias que ejecutan este PCA. Ya solo en Lima Metropolitana como tal, es decir, ¿no? Por ejemplo, los distritos de eh, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, los 43 distritos de Lima Metropolitana, ellos sí ejecutan. Vi que estaba, si no me equivoco, Lince, entonces Lince también ejecuta, pero no todas sus modalidades. Pero sí cada una de estos gobiernos locales, los 238, suscriben un convenio de gestión entre el alcalde, que es el representante finalmente de la entidad, y lo suscriben con el MIDIS para que nosotros podamos brindarles toda la asistencia técnica, les podamos gestionar el presupuesto, que ahorita lo vamos a ver a través de un flujograma. Me pregunta Alexis, ¿en Tumbes la municipalidad provincial mediante una ordenanza se pretende dar? No podría hacerlo porque estaría contra las normas ya establecidas desde el gobierno central, pero lo vamos a tomar nota, Alexis, respecto a tu comentario. Ok, entonces nos queda claro que el PCA es un programa descentralizado ejecutado por 238 gobiernos locales. En Lima Metropolitana lo ejecutan las distritales. En el interior del país, incluyendo Callao, lo ejecuta la municipalidad provincial. Pero la provincial puede articular algunas acciones con las distritales, eso sí, pero quien es responsable es la provincial. ¿Ok? Vamos entonces con la siguiente lámina. Entonces, en ese entendido de que es un programa descentralizado, participativo, cabe señalar que hay diferentes actores y cada actor cumple un rol fundamental. Para empezar, el MIDI se encarga, como ya les decía, de emitir toda la parte normativa, es decir, es quien establece cómo se debe desarrollar este programa. Además, realiza la gestión de los recursos para que el MEF les transfiera este presupuesto a cada uno de los gobiernos locales. Por ello es tan importante la suscripción del convenio. Cabe señalar que justamente para mejorar la oportunidad, el convenio se firma cada 4 años, de manera de que de año a año ya automáticamente el presupuesto les llega sin necesidad de hacer una nueva gestión. ¿De acuerdo? El actual convenio rige desde el año 2024 y finaliza hasta el 31 de diciembre del 2027. Entonces ya hasta esa fecha, al menos hasta el 2027, ya se tiene asegurada la gestión propiamente, a menos que haya alguna modificatoria específica. Desde el MIDIS, además, se brinda la asistencia técnica, se capacita, se monitorea, se supervisa toda la gestión que desarrolla este gobierno local. Por otro lado, el gobierno local es el responsable de ejecutar el presupuesto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MIDIS. Además, capacita, supervisa a todos los centros de atención. Estas actividades las realiza en coordinación con el Comité de Gestión Local. El Comité de Gestión Local es una entidad conformada por 2 representantes del gobierno local, por 3 representantes de las OSBs de los comedores, una representante de las OSBs de ollas comunes, en caso que existieran ollas comunes en su localidad,
y entre todos ellos eligen a otra persona, a un integrante más, que los ayude a elegir los alimentos que conforman la canasta. En la mayoría de los casos, esta persona es del Ministerio de Salud, pero hemos identificado que en algunos otros gobiernos locales es un representante del Ministerio de Agricultura, que es válido también. Entonces, todos ellos sesionan y su principal función es la selección de los alimentos que conforman la canasta alimentaria. Cabe señalar que en diciembre del año pasado se hizo una modificatoria específicamente a lo que es la ración alimentaria del PCA, ¿no? Entonces ahí lo que se busca ya no solamente es brindarle este complemento, sino que este complemento responda a un aporte nutricional, como les decía, no solo de forma energética, sino también a nivel de proteínas, porque justamente la proteína era el mayor deficiente que teníamos, ¿correcto? Cabe señalar eh, que el Comité de Gestión Local, además de elegir a los alimentos que van a conformar, cumple un rol importantísimo porque también supervisa y fiscaliza cómo se va desarrollando el PCA. Y también acompaña al gobierno local a supervisar a los centros de atención. Es decir, los integrantes del Comité de Gestión Local deberían ser personas involucradas y que estén a disposición de gobierno local como para que juntos puedan hacer una adecuada gestión. Y ahí sí cabe señalar que tenemos todavía una deficiencia, ¿no? Porque no todos los comités de gestión local tienen el mismo nivel de participación en todos los gobiernos locales, ¿no? Y hay un pendiente que todavía se está evaluando cómo generar, cómo promover. En algún momento pensamos en temas de incentivos o estamos buscando la forma de hacer de que realmente el comité de gestión local cumpla con esas funciones que ya le han sido asignadas a través del decreto supremo 006. Entonces ya hemos visto tres actores importantes, ¿no? MIDIS, gobierno local, comité de gestión local. Pero les he mencionado muchas veces a los centros de atención. El centro de atención es el espacio, ¿no? Un grupo de personas que recepcionan, almacenan, preparan y entregan los alimentos de acuerdo a su modalidad. Entonces, hay modalidades en las cuales le entregan el alimento cocido a los usuarios, así como hay otras modalidades en las cuales se le entregan crudo. Aquí voy a hacer una pregunta porque como he visto que todos ya conocen del PCA, ¿a qué modalidades se les entregan los alimentos en crudo? A ver, repito la pregunta. ¿Qué modalidades de atención? Eso, Shirley, muy bien. Shirley está súper atenta. Alimentos en crudo. Estamos hablando de los centros de atención. PAN TBC. Y ahí la respuesta sería PAN TBC, pero ahí les comento que también es en personas en riesgo. Pero no se preocupen porque ahorita lo vamos a ver eso a detalle. ¿Ok? Entonces, como verán, hay modalidades que los centros de atención le entregan el alimento en crudo a los usuarios. Uno de ellos es PAN TBC. Luego tenemos a las organizaciones sociales de base. Y alguien preguntará, ¿pero las organizaciones sociales de base no son centros de atención? Claro que sí, pero son solamente los centros de atención de comedores y ollas comunes. Y como ustedes saben, las organizaciones sociales de base tienen su propia normativa, ¿no? Y esta está basada en la ley 2537 y su reglamento, que es la resolución 041 del 2002 de PCM. Entonces, que justamente aprueba el reglamento, ¿no? De esta ley. Y en esta ley, por ejemplo, una de las cosas más importantes que señala es que cada organización social de base es autónoma. Ellas poseen su autonomía, por tanto, ellas deben tener su propio libro de actas, deben tener además su estatuto de constitución para ver cómo van a desarrollar sus asambleas y todo. Y quien reconoce a la organización social de base sí son las municipalidades, que pueden ser las distritales, pueden ser la provincial, y las registran en el RUOS de la municipalidad. Entonces, para que un comedor u olla pueda ser un centro de atención del PCA, primero tiene que estar reconocida como una organización social de base como tal. Y luego recién solicita su incorporación a la provincial o en caso de Lima a la distrital para ser un centro de atención del PCA.
Cabe señalar que las OSBs pues tienen una participación social bastante fuerte, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha visto en las noticias que están saliendo por uno u otro tema? Y eso es justamente porque tienen una representación bastante importante. Cabe señalar que hay algunos lugares, principalmente en Lima Metropolitana, donde las organizaciones sociales de base también tienen representación a nivel nacional o incluso ya son OSBs de segundo nivel y que justamente son quienes generan esta representación de índole social bastante fuerte. Y el actor, no menos importante, yo diría además más importante de toda esta cadena, pues finalmente es el usuario, ¿no? ¿Quién es usuario? Les repito, son todas aquellas las personas que son atendidas por los centros de atención, que reciben la alimentación complementaria, son personas que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad. Y ahora les voy a compartir algunos datos nuevos de justamente de este tema porque había mucho el reclamo de, pero en el comedor solamente está la misma señora, si no tienen vulnerabilidad o no son personas con pobreza, pues yo creo que esa imagen que teníamos ha ido cambiando, porque a partir del 2022, que se modifica la 041, el reglamento de las modalidades del PCA, se ha podido cerrar esta parte, ¿no? A colocar a que las personas tienen que estar en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Y eso está generando que ustedes, los gobiernos locales, hagan ese filtro de poder saber si realmente son personas que ameriten este complemento alimentario. Y aparte ya tenemos un sistema informático que se ha lanzado recientemente en el 2023, en el cual tenemos el padrón nominal de cada uno de los usuarios registrados y además con interoperabilidad con RENIER, que eso nos permite identificar a cada una de las personas a las que estamos llegando. Y ahí tenemos datos interesantes de un análisis que se ha cruzado con la clasificación socioeconómica, por ejemplo, que no es obligatorio porque no somos un programa focalizado, pero sí ha permitido el poder a estos usuarios con las características de pobreza. Entonces, como les mencionaba, hemos venido teniendo diferentes cambios, ¿no? Y en el 2022, en esta resolución, esta actualización del reglamento de las modalidades, se definen tres componentes principales. La gestión alimentaria, que va desde la gestión de presupuesto hasta finalmente la entrega del alimento al usuario. Luego tenemos el componente de fortalecimiento de capacidades, que interviene todo el ciclo de capacitaciones como de asistencia técnica, que es permanente además y es transversal. Y tenemos un componente que es de monitoreo, supervisión y acompañamiento. Y justamente con este componente se ha venido fortaleciendo las actividades. En realidad hemos venido fortaleciendo con todas ellas y todavía tenemos mucho por hacer, pero dentro de lo que se viene trabajando es, por ejemplo, la georreferenciación de los centros de atención, que es un pasivo que tenemos y que yo sé que ha habido un esfuerzo fuerte por algunos gobiernos locales de poder tener identificados dónde se ubican los centros de atención. Y nosotros también hemos apoyado en ello, hemos desplegado equipo principalmente, o bueno, iniciando aquí en Capital, donde ya tenemos georreferenciado, creo, a más del 95% de comedores y ollas comunes, que representan aquí en Lima Metropolitana casi 6.000, un poco más quizá, y en el interior ya hemos iniciado también con ese trabajo, pero recientemente se ha lanzado un aplicativo el cual se está poniendo a disposición de los gobiernos locales para que cada vez que vayan a supervisar al centro de atención puedan georreferenciar y puedan tener esta información. Me pregunta Vanessa Camacho, me comenta, ¿el padrón es dinámico, es decir, permite la incorporación de nuevos usuarios? Sí, es más, en el comedores y en las ollas principalmente es continuamente rotativo, va cambiando. Lo que sí es que ahora hemos establecido metas, porque ahí hemos encontrado un tema, ¿no? De año a año, el presupuesto para el PCA ha incrementado notablemente. O sea, en el año 2021 históricamente y por muchos años el presupuesto se mantenía en 18 millones a nivel nacional.
El mismo presupuesto. Para el año 2022 se incrementa a 196 millones de soles, casi el 66% de incremento. Luego de ello, para el año 2023 y 2024, logramos un nuevo incremento que era de 223 millones de soles. En el caso del 2024 no pudo haber mayor incremento porque por un tema de ejecución presupuestal. Y para este año estamos bordeando los 600 millones de soles. O sea, imagínense, del 2021, de 118 millones, ahorita estamos en casi 600 millones de soles a nivel del PCA. Es el crecimiento más grande que se ha tenido a nivel de presupuesto en todas las intervenciones que tenemos en el MIDIS. Sin embargo, un problema que siempre analizamos es por qué el presupuesto, si se ha incrementado tanto, sigue sin alcanzar. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y se han identificado varios factores. Uno de ellos es que en vez de coberturar los 12 meses, que ese es el objetivo, han estado incrementando más comedores y ollas. Y no digo de que no sea necesario cuando amerita, pero hay también quienes políticamente han estado incrementando de forma exponencial el número de comedores como si esto fuera un tema de yo te ofrezco más por abrirte más comedores. Y esa no es la idea, sino la idea es que quienes estén podamos brindarle ese complemento, cumplan su ciclo y más bien los repotenciemos con nuevos mecanismos que les permita salir de la pobreza y que permita que quienes siguen quedando en pobreza podamos ir acompañándolos con un complemento alimentario. Entonces, la idea no necesariamente es crear más, sino brindar calidad para sacar a estas personas de la pobreza extrema y brindarles este complemento alimentario. Y otro problema que ya es un análisis que se ha mandado a Contraloría es que a pesar de que se incrementaba el presupuesto y en algunos casos no se ha modificado el número de usuarios, sin embargo, el costo de los alimentos también ha subido, sabemos que ha subido, pero hay gobiernos locales que ha subido demasiado, ¿no? O sea, dos gobiernos locales colindantes, he visto que en uno, por ejemplo, el aceite está a 7 soles, perdón, el aceite está en 10 soles, 8 soles, y en otros está 15 soles. Entonces ahí ya eso nosotros hemos dado cuenta a la Contraloría para que la Contraloría pueda hacer el control correspondiente, ¿no? Que eso también está mal, ¿no? Ahora, ¿el padrón es dinámico? Claro que sí. Entonces nosotros ya hemos establecido ahora metas que debe o que tiene el gobierno local, provincial, con todas sus modalidades, para que con esa cantidad de meta se garantice la atención. ¿Pueden entrar y salir? Sí, porque además hay migración, hay personas que antes vivían en San Juan del Lurigancho y hoy en día viven en Puno, o viceversa, ¿no? Entonces, es constantemente un tema de actualización y este sistema permite esa modificación. Ok, continuamos entonces. Aquí les presento un flujograma y en este flujograma está un resumen un poco de cómo funciona el PCA. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta el momento. Entonces, lo primero que tiene que haber es que tiene que haber la suscripción de la firma del convenio entre el MIDIS y el gobierno local. Una vez de que hay esta suscripción, el gobierno local, obviamente paralelo, tiene que tener su comité de gestión local. Con este comité de gestión local, básicamente se encarga de hacer el registro y la actualización de los centros de atención y los usuarios. Es el gobierno local el que se encarga de registrarlos en el sistema informático del PSA. Para ser un centro de atención, como les decía, debe primero ser reconocido como tal y para ello pasa un tema de evaluación por parte del comité porque toda incorporación debe ser de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Entonces ya saben ustedes que el presupuesto ha crecido exponencialmente de año a año, entonces hasta ahorita o hasta abril de este año se ha estado incorporando centros de atención de forma indiscriminada incluso, y a partir ya de abril sí tenemos algunas reglas de validación para poder cotejar de que realmente se esté incorporando a quien sí amerite y bajo el tema de disponibilidad presupuestal. Cada uno de los usuarios se registra directamente en el centro de atención y es el centro de atención el que traslada el padrón nominal
al gobierno local y el gobierno local se encarga de registrarlo en el sistema informático. Ahora, para la entrega del complemento existen compra de alimentos, existen subsidios económicos, ahora también tenemos tarjetas alimentarias. Quien se encarga de gestionar todo ello es el gobierno local. Entonces, como el comité de gestión local elige la canasta, con esta canasta que ha elegido el gobierno local, compra estos alimentos a través de la ley de contrataciones o a través de los regímenes especiales, la ley 27767 o la ley 31071 de agricultura familiar. Una vez que los compra, se los distribuye a los centros de atención que se encarga de recibir, almacenar, preparar y finalmente entregarle al usuario. En el caso de todo lo que es el mecanismo de subsidios, ahí el centro de atención, específicamente la presidenta, debe aperturar una cuenta bancaria, la cual la hace en coordinación con el gobierno local. El gobierno local le va a depositar en esta cuenta bancaria el subsidio para que el centro de atención compre directamente los alimentos y obviamente este alimento que va a comprar debe ser complementario a lo que le está entregando el gobierno local. Es decir, si el gobierno local le entrega arroz, lenteja, arveja, conserva de pescado, pollito, entonces, ¿qué podría comprar directamente el centro de atención? Pues las verduras, los tubérculos, el huevo, por ejemplo, ¿no? Pero ahí hay un tema. Hemos visto que hay gobiernos locales que por tema de contrataciones han dejado desabastecidos a los centros de atención. O sea, no le están entregando arroz. Ahí, si el gobierno local no le está entregando, por ejemplo, el arroz, ¿la señora podría comprar arroz? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está complementando algo que no le están dando. Entonces, básicamente, esta compra de alimentos con subsidios para complementar lo que el gobierno local le entrega. Entonces, este centro de atención paga, obviamente, en este caso no son proveedores tipo gobierno local, sino son proveedores que son en algunos casos agricultores locales, la casera del mercado, ¿no? Entonces, de esa manera también promovemos el tema de la reactivación económica. Rinde propiamente, ¿no? Presenta una rendición al gobierno local del monto que se le ha dado, el gobierno local lo va a revisar, si está todo ok, le hace el depósito del siguiente subsidio, es decir, del siguiente mes. Si es que no, lo devuelve para que pueda levantar las observaciones y nuevamente continúa la cadena para que finalmente llegue esto como un complemento, ¿no? Tanto la compra de alimentos como el subsidio son complementarios para darle este complemento alimentario. Luego tenemos, y como les decía específicamente en PAN TVC, otras formas de entregas. Tenemos tarjetas alimentarias. Estas tarjetas alimentarias las estamos desarrollando con el Programa Mundial de Alimentos en 5 distritos de Lima Metropolitana, en el cual se le entrega ya a una tarjeta propiamente para que al paciente y se le recarga esto de mes a mes durante el periodo de tratamiento, ¿no? Si es un paciente con un esquema de tratamiento de 6 meses, entonces tiene 6 recargas para que el paciente vaya directamente a adquirir toda la gama de alimentos que pueda encontrar en los establecimientos. Este establecimiento de venta pues debe tener el QR, ¿no? Para la lectura de la tarjeta alimentaria. A lo que sí está cerrado la tarjeta alimentaria es a todos los productos que no sean alimentos. Entonces ahí yo recuerdo que hace poco en el ciclo de conferencias preguntaban, ¿pero puede comprar de repente alcohol? No, no puede comprar nada de eso porque no está dentro de la categoría de alimentos. Ok, entonces, como verán, tenemos diferentes mecanismos que los vamos a volver a repasar en adelante para que nos quede claro a todos. Y bueno, ahí existen algunas actividades, ¿no? El comité de gestión local, como les decía, supervisa, se entrega de alimentos, principalmente selecciona la canasta, verifica la atención de los usuarios en campo. El gobierno local capacita, supervisa, verifica las rendiciones de los subsidios, reporta alertas, ¿no? Y desde el MIRI realizamos el seguimiento, monitoreo. Además, hacemos un tema de acompañamiento al plan de capacitación y supervisión de los gobiernos locales, entre otras actividades.
Entonces, ahí voy viendo las consultas que tienen ustedes en el chat. Me decía, si no me equivoco, Vanessa, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene el convenio? Como ya les dije, son 4 años. Y Lucía pregunta, ¿cuáles son los 5 distritos que trabajan con las tarjetas? Bueno, ahorita está San Juan del Lurigancho, está Lima, Santa Anita, Jesús María y Ati. Entonces son esos los 5 distritos que ahorita estamos interviniendo con tarjetas alimentarias. Permítanme, vamos a continuar entonces. Hasta ahorita hemos visto cómo es el modelo de gestión del PCA. Ahora vamos a ver cómo es la cobertura, cuántos usuarios estamos atendiendo. Entonces, a nivel del programa de complementación alimentaria, se llega a atender aproximadamente a 1.168.719 usuarios. Entonces, la cobertura del PCA, como verán, es bastante grande, ¿no? Es más de 1 millón de personas a las cuales llegamos con este complemento. ¿Y cómo llegamos a estas personas? A través de las modalidades de atención, que ya lo hemos venido hablando y que ahora lo vamos a repasar paso a paso. Y sí les voy a pedir que por favor, si tienen pregunta, me lo van diciendo por el chat y lo contestamos para tener claridad de las modalidades de atención. ¿Y por qué me interesa tanto que sepan esto de las modalidades? Porque normalmente cuando hablan del PCA dicen los comedores o dicen las ollas, pero en realidad nosotros tenemos 5 modalidades de atención. La más importante por la cantidad de personas que se atienden, pues obviamente son comedores y ollas comunes, pero las demás también son importantes. ¿Ya? Entonces, a nivel de lo que es comedores y ollas comunes, como ya les dije, son organizaciones sociales de base, tenemos alrededor de 14.747 comedores. Esto es con información al 30 de mayo. La información nosotros la actualizamos de mes a mes. Entonces ya pronto vamos a sacar la actualización al corte de junio, porque ya cerramos el mes propiamente. Pero al corte de mayo nosotros teníamos entonces 14.747 comedores que atienden a 800.435 usuarios. Como verán, es la modalidad con mayor cantidad y con mayor presencia a nivel nacional. En cuanto a las ollas comunes, que también son parte de esta modalidad, tenemos 4.372 ollas comunes que han transitado al PCA. Entonces, hasta el año pasado, las ollas comunes eran atendidas a través de otros mecanismos. ¿Por qué? Porque, como saben, las ollas comunes surgen en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, ellas en realidad hicieron un trabajo bastante fuerte porque iniciaron la articulación, iniciaron el poder brindar, el preparar sus alimentos con donaciones. Las señoras tenían que salir a los mercados para buscar donaciones, salían constantemente para poder pedir a que les den alimentos para poder atender a su población. Ellos en población ahorita, con las que han transitado, son 287.855 usuarios, pero en ese momento en pandemia han llegado a ser un poquito más, ¿no? Cabe indicar que las ollas comunes entonces eran atendidas a través de decretos de urgencia, con presupuestos temporales, y que estos presupuestos, lo que se buscaba era garantizar básicamente que les pueda llegar los alimentos en tiempo récord. Y por ello eran atendidas a través del extinto programa Jaliguarma, que luego pasa a ser el programa Guasimicuna, y la temática era que desde el MIRIS nosotros cogíamos el registro de Mancachay, le mandábamos esa información a Guasimicuna, ellos compraban los alimentos, le entregaban a la distrital y la distrital les entregaba las ollas comunes para que preparen los alimentos. Pero el año pasado, la ley de presupuesto señala de que si tiene el mismo fin que es entregar la ración alimentaria, prioritariamente de almuerzo, como lo hacen los comedores, ¿por qué no eran incorporadas al PCA? Y cabe señalar que muchas de ellas no eran incorporadas al PCA porque tenían más bien el temor de perder algunos beneficios, cosa que no era exacta, ¿no? Al contrario, al transitar al PCA, tienen un presupuesto permanente. ¿Por qué? Porque su presupuesto está garantizado por la ley de presupuesto público, tal como las otras modalidades de atención. Entonces, de las 5.000 ollas más o menos que existían,
4.372, que equivale casi a un 90%, sí han solicitado transitar al PCA y que son las que actualmente deben ser atendidas a través de las municipalidades provinciales y distritales en Lima Metropolitana. ¿Ya? Entonces, eso para que ustedes conozcan cómo ha sido el manejo principalmente de las ollas comunes. Hoy en día, tanto comedores y ollas gozan de los mismos beneficios. Es decir, deben recibir los alimentos por parte del gobierno local, deben recibir el subsidio económico, deben recibir el Valefice para poder preparar los alimentos. Y aquí hago esta aclaración. Comedores y ollas comunes deben preparar los alimentos para darle una ración preparada, valga la redundancia, al usuario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde su ley de creación como organización social de base señala que su fin es la preparación de alimentos. Entonces, por ello, esta modalidad de atención de comedores y ollas comunes sí deben brindar esta ración preparada. Pero ojo, hace poquito tuvimos emergencias debido a deslizamientos, a los huaicos, ¿no? Y es más, venimos de una etapa de pandemia eh, que nos ha enseñado varios aprendizajes entre las diferentes cosas que han ocurrido. Y una de ellas es que tenemos que estar preparados ante alguna eventualidad. Entonces, solamente en casos de emergencia declarados propiamente así a través de un decreto supremo, donde no puedan preparar porque tengan esa situación, sí podrían entregar la ración de forma cruda, ¿ya? Entonces, sí hay esa excepcionalidad que ha sido dispuesta recién hace poco. Entonces, solamente podrían entregar la ración de alimentos en crudo al usuario si es que hubiera algún tipo de declaratoria de emergencia, únicamente en esos casos. Ahora vamos, creo que ya hay una pregunta. Sí, Raúl, gracias por la consulta. Ahora vamos a ver justo las personas con discapacidad, dónde podrían entrar. Las personas con discapacidad podrían entrar y varias son atendidas por comedores y ollas, sí, es válido. Pero existen otras modalidades, como es hogares albergue y personas en riesgo. Estas modalidades de atención, a diferencia de la primera, es que son organizaciones jurídicas. Al ser organizaciones jurídicas, donde tienen que estar registradas en la SUNAR. ¿De acuerdo? Entonces, como organizaciones jurídicas, van a solicitar igual su incorporación como centro de atención al PCA. Los hogares albergue son centros de acogida, cabe señalar, eh, donde atienden a un grupo de niños, adolescentes, víctimas de violencia en abandono, brindándoles pues esta protección y refugio. Entonces, al ser un lugar de acogida, sí deben dar ración preparada. Personas en riesgo, a diferencia de los hogares albergue, no necesariamente tienen un lugar de acogida. O sea, podría que sí, como podría que no. ¿Ya? Si tienen donde preparar, dan la ración preparada. Pero si no tienen donde preparar, personas en riesgo sí podría dar alimentos en crudo. ¿Y quiénes entran en personas en riesgo? Pues entran igual niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, víctimas de violencia y también personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, a la pregunta que decía Raúl, si no me equivoco, ¿dónde podría calzar las personas con discapacidad? Podrían calzar en los centros de atención de personas en riesgo. Pero no, queremos cocinar, nosotros queremos recibir FICE, queremos, entonces podría atenderse a través de comedores y ollas, ¿ya? Entonces, ahí va a depender mucho de cómo están organizados. ¿Es organización jurídica? Persona en riesgo. ¿Es organización social de base? Comedor y olla común, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Persona en riesgo, entrega en crudo. Las otras sí es alimentos preparados, ¿de acuerdo? En porcentaje, comedores y ollas ocupan el 93% de la cobertura total nacional, hogares albergue el 1%, personas en riesgo el 3% aproximadamente. Como verán, son bien poquititos. Luego tenemos otras dos modalidades más. Una de ellas se llama trabajo comunal.
El trabajo comunal básicamente es un grupo de personas que se organizan para que de forma voluntaria puedan realizar una obra comunal en beneficio de su localidad. ¿Qué tipo de obras? No va a ser pues obras grandes, sino van a ser básicamente de limpieza, por ejemplo, de los canales de regadío, limpieza de las calles. Y entonces ahí esta modalidad va a depender mucho de que queden alimentos de las otras modalidades. O sea, si me quedan alimentos de comedores, hogares y personas en riesgo, podría habilitar trabajo comunal, ¿ya? Cabe aquí señalar que trabajo comunal tiene un periodo específico de atención. No puede durar más de 2 meses específicamente. Y es más, lo que te dice la norma es que son 20 días de atención por 2 meses como máximo. Es decir, son 40 días como máximo. Y específicamente la normativa de ración te señala que ahora hay dos tipos de canasta. Cuando la obra dura hasta 20 días de atención o 20 jornales, se le da la canasta tipo 1 y si son hasta 40 jornales se le da la canasta tipo 2. Entonces, para aquellos gobiernos locales que tengan trabajo comunal, por favor verifiquen bien el tema de la ración, porque antes la cantidad de alimentos era diferente a la actual en cuanto a trabajo comunal. ¿Y por qué se ha ajustado? Seguramente ahí preguntará. Se ha ajustado porque tiene que responder a un aporte nutricional que por más que hemos intentado hacer toda la búsqueda de la composición de la canasta anterior, no respondía a una cantidad de valoración proteica y energética del usuario. Incluso no solamente lo hemos visto como para el usuario, sino para el usuario e integrantes de la familia. Y por eso hemos tenido que hacer ahí todo un ajuste para poder sacar canasta 1 y canasta 2. A nivel del porcentaje, trabajo comunal equivale aproximadamente a un 2%. Cabe señalar que ustedes como gobiernos locales, el presupuesto que les llega para las modalidades de comedores, hogares, albergue, personas en riesgo y trabajo comunal, llega dentro de una misma categoría, dentro de un mismo presupuesto como tal. ¿Ya? Este año, Ollas Comunes ha llegado como un presupuesto adicional, pero que sigue la misma lógica de las otros 4 anteriores. La modalidad que sí llega con un presupuesto diferenciado es la de PAN TBC. Y eso porque en el caso de PAN TBC, ya es una intervención que no solamente se desarrolla desde el MIDIS, sino se desarrolla en coordinación continua con el Ministerio de Salud, ¿no? Y el gobierno local, obviamente. Pero la cadena presupuestal de PAN TBC incluso es propiamente del MINSA. ¿Ya? Nosotros lo que vemos es la parte de la entrega del complemento alimentario, que es una canasta en crudo. Entonces, trabajo comunal y PAN TBC sí es canasta en crudo. ¿Ya? ¿Quiénes son los usuarios de PAN TBC? Pues son todos aquellos personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad y que reciben regularmente su tratamiento médico. Por tanto, ¿quién diagnostica o quién identifica al usuario? Pues es el establecimiento de salud. ¿Qué establecimientos de salud? MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y desde el año pasado, desde fines del año pasado, incluso hemos empezado a atender también a los pacientes con TB del INPE. Entonces, ahora el presupuesto de PAN TBC les llega para la atención de todos los usuarios. Y acá yo les quiero hacer una pregunta porque hemos tenido algunas dificultades, principalmente en el registro de los usuarios. Si un paciente es indocumentado, ¿debería recibir la canasta o no? ¿Qué opinan ustedes? Gracias, Raúl. Gracias, Harvey. Gracias, Rosa. Carmen, he leído tu comentario. Lo vamos a resolver en breve. Ok, a excepción de una o dos personas, yo creo que la mayoría consensuamos en lo mismo. La ley de tuberculosis señala que las personas diagnosticadas con TB deben recibir los beneficios de los programas sociales. ¿Ya? Por tanto, así sea indocumentada, deberíamos entregarle la canasta. Pero
Seguramente ahí ya deben estar renegando, pero ¿cómo lo registro en el sistema informático del PCA? ¿No? Porque ese es el inconveniente. Pues no se preocupen, porque ya nosotros hemos articulado con MINSA. MINSA le otorga al paciente indocumentado un código SIG-TV, ya un código. Entonces, al momento que ustedes van a entregarle en su acta de entrega de la canasta, colóquenle ese código SIG-TV. Ya nosotros estamos articulando para hacer una mejora en el módulo de PAN-TV que tenemos en el sistema PCA para que puedan con eso poderlo registrar. Pero ¿y ahorita qué hacemos? Ustedes ahorita guarden porque cuando presenten su IGA, lo que van a hacer es adjuntar esas actas. Y ahí para el próximo año esperemos, y si se puede antes, ya haremos la adaptación en el sistema para que ustedes lo puedan colgar. Pero ustedes sí tengan, por favor, en custodia las actas, ¿no? De las personas que sean indocumentadas con el código SIG-TV, ¿ok? ¿Peruano o extranjero? Sí, peruano o extranjero. Si está en nuestro territorio, le tenemos que dar la canasta si ha sido diagnosticado, si recibe su tratamiento, pero sobre todo es el establecimiento de salud el que tiene que darnos y decirnos en su relación si le corresponde o no darle la canasta. Ya es el personal de salud el que identifica y el que nos tiene que remitir esa información. Yo creo que eso del módulo de PAN-TBC específicamente nos ha ayudado mucho para ordenarnos, ¿no? Porque ahí hemos visto también de que habían pacientes que estaban recibiendo canasta hasta en 2 distritos o en el interior del país y también acá en Lima. Entonces, este registro que hacemos sí nos está ayudando para identificar todas esas fallas que hemos venido desarrollando en la gestión. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí ya les traigo algo de información que hemos venido desarrollando. Tenemos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene 5 ejes. En esta política, que es al 2030, por parte del MIDIS, además lo lidera el MIDIS y tiene involucramiento de diferentes sectores, nosotros estamos específicamente en el objetivo prioritario 3, que es incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos. Y esto a través justamente de la atención alimentaria complementaria. Pero hemos hecho un análisis que hemos identificado que sí, verídicamente el 63% de todos nuestros usuarios sí calzan con este objetivo, porque están ubicados entre los 18 a 64 años. Pero también hemos identificado que de cierta manera apoyamos al desarrollo infantil, porque también atendemos usuarios de 0 a 5 años, que equivale únicamente al 3%. Entre niños, niñas y adolescentes tenemos un 17%, adultos mayores tenemos un 15%, entonces de cierta manera el PSA, que si bien es cierto está ligado al objetivo prioritario 3, pero de una manera u otra calzamos con los otros. Y ni qué decir, ¿no? Con las condiciones del entorno, eh, para mejorar sus condiciones del entorno. ¿Por qué? Porque hemos visto pues que a través de los comedores y ollas comunes se canalizan donaciones, ahorita se está viendo el tema del equipamiento para comedores y ollas, hay una intervención justamente también de priorizar en la mejora de las escaleras inclusivas, entonces que ya lo vamos a ver, dicho sea de paso, en la lección del día jueves, ¿no? Entonces, como verán, el PCA está ubicado básicamente en el objetivo 3, pero sí tenemos de cierta manera eh, algún tema de otros objetivos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Y aquí esta parte que es la más interesante, que nosotros lo hemos analizado porque estamos en pleno desarrollo de nuestra cadena de valor, y veíamos qué tanto tenemos población en situación de pobreza extrema, ¿no? Porque ahí siempre ese temor, ¿no? Aparte, el que menos uno conversa en el diario y te dice, no, la gente que atiende no es personas en pobreza, pero la verdad que sí, ciertamente sí, ¿no? Específicamente de toda nuestra población, hemos identificado que el 37% está en situación de pobreza extrema. Y esto porque su clasificación socioeconómica así lo señala. Y el 43% está en situación de pobreza.
Entonces, si sumamos ambos, el 80% de nuestra población usuaria sí está calzando en situación de pobreza y pobreza extrema. Por tanto, lo que veíamos de la definición de nuestro usuario sí está relacionado directamente con lo que nosotros tenemos reportado y extraemos a nivel nominal. Ahora, cabe señalar que el 15% está como no pobre. ¿Eso significa que no ameritan? No necesariamente, porque podría ser no pobre, pero podrían tener algún tipo de vulnerabilidad. Y bueno, el 5% sí no tiene ningún tipo de clasificación socioeconómica, entonces ahí sí no podríamos saber, pero de repente también tienen vulnerabilidad o de repente está dentro de los grupos grandes. Este dato es bastante interesante porque es la primera vez que podemos tener un nominal y poder hacer este cruce numérico eh, y ver de que sí, pues realmente estamos respondiendo a una necesidad emergente, ¿no? Nuestros usuarios sí son personas en pobreza y pobreza extrema en su mayoría. Es el 80% de nuestro total de inversión. Entonces, sí amerita todos los esfuerzos para desarrollar propiamente las actividades. En esta clasificación que hemos evaluado, obviamente no entra PAN-TBC, porque PAN-TBC ya de por sí, todas las personas que tienen esta enfermedad son vulnerables. O sea, sí o sí son personas con vulnerabilidad, ¿no? Y acá, justo hoy día estuve en Cañete conversando con el gobierno local y me decían, no, sí, señorita, me decían, sí, es que hemos visto que hay hasta niños con TB, les decía, sí. Y me hablaban de la retroactividad. Claro, a nivel de lo que es PAN-TBC, sí nos permite entregar canastas de forma retroactiva, pero de forma excepcional. Y excepcional, ¿por qué? Porque sabemos de que puede darse algún tema administrativo o logístico que genere la demora, pero no es lo ideal. O sea, estamos hablando de personas que requieren sí o sí tener alimentos para poder tener en paralelo el tratamiento médico. O sea, imagínense cuando nosotros estamos con gripe, ¿no? ¿Y qué tomamos para la gripe? Panadol, algunos se toman su amoxicilina, algunos se toman su hasta diclofenaco, algunos sus medicamentos para las alergias, ¿no? Y con 3, 4 pastillas, ¿cómo estamos? Uf, que ya me duele el estómago, la gastritis, estamos. Ahora, eso multipliquémoslo por 20 o por 30 y pensemos que ese es el tratamiento que recibe la persona con TB, ¿no? Y eso que ha mejorado mucho los esquemas de tratamiento de TB. Pero imagínense cuánto, cuánto necesitan las personas, ¿ya? De tuberculosis que resistir a este tratamiento y por tanto necesitan en paralelo el acompañamiento a través de este complemento alimentario. Por eso, si bien es cierto, la norma te permite la retroactividad, no lo normalicemos, por favor, sino utilicémoslo solo para casos muy excepcionales, pero lo ideal es que el tratamiento vaya acompañado con los alimentos para que esta persona pueda recuperarse de esta enfermedad. ¿Okay? Raúl nos pregunta, sí, Ninfa, dice, en las urbes existe otro tipo de pobreza. Sí, claro. Y justamente, Ninfa, por eso es que no lo cerramos a pobreza y pobreza extrema, sino tenemos la vulnerabilidad. Y en la vulnerabilidad justamente está lo que tú señalas. Y Raúl, ¿con cuánto de presupuesto tenemos? Hace un rato les comentaba que a nivel del PCA tenemos más de 600 millones de soles disponibles a nivel nacional para poder tener. Somos el programa que ha crecido mucho más de todos los programas a nivel del MIDIS. Entonces, más bien necesitamos del trabajo articulado para que estos alimentos lleguen finalmente oportunamente a todos los centros de atención y por ende a los usuarios. Antes de entrar a los logros y justo ya hablando acerca de presupuesto, ahora muchos de nosotros nos están viendo en campo, no solo a los especialistas, dicho sea de paso, solamente contamos con un especialista en cada una de las regiones. Y en Lima Metropolitana tenemos a 3 especialistas, uno que ve Lima Este, el otro que ve Lima Centro Sur y otro que tenemos en Lima Norte y Callao. Y con los especialistas hacemos un seguimiento, ¿no? Y algo que nos preocupaba tremendamente es que ya estando hoy día 1 de julio, se ya han transcurrido 6 meses, hay gobiernos locales con una ejecución presupuestal bajísima.
Pero ¿por qué hay ejecución presupuestal bajísima? Porque el proceso de compras no se culmina, porque no hay la entrega oportuna de los alimentos a los usuarios o a los centros de atención y por tanto no están atendiendo y no llegamos al usuario. Y ahí viene la preocupación, ¿no? Ahí viene toda la preocupación porque todo el esfuerzo que se genera para incrementar de año a año el presupuesto debe ir de la mano con que finalmente estos alimentos lleguen al usuario final. Y ahí es donde a todos los representantes de los gobiernos locales les pedimos, por favor, su apoyo para que podamos llegar a entregar propiamente estos alimentos al usuario final, ¿no? O sea, necesitamos asegurarnos de que se supervisen los centros de atención, que realmente estén entregando estos alimentos a los usuarios y que garanticemos que estos 600 millones de soles se traduzcan en alimentación complementaria para estas personas que estamos viendo que están en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. Ok, vamos a empezar entonces el tema de los logros. Yo diría que estamos en toda en una etapa de aprendizaje, ¿no? Se les hablaba hace un rato de la pandemia. Y una de las cosas que ha ocurrido en pandemia es que se ha visibilizado el programa de complementación alimentaria. O sea, este ya existía hace 30 años, pero como que funcionaba pasivamente porque no estaba muy expuesto ni a los medios, ni a la luz, incluso las señoras siempre nos dicen, nuestro presupuesto ahí estaba y nadie volteaba a vernos, nadie nos aumentaba el presupuesto y cosas así, ¿no? Y algo que ahora estamos viendo es de que se ha visibilizado y se ha vuelto tangible cada una de las acciones que se están desarrollando y por ello es que ha habido diferentes cambios. Desde el año 2022 se ha cambiado normativa, se ha llegado a modificar el reglamento, se ha sacado una directiva para el monitoreo y supervisión. Eh, el año pasado se ha actualizado la directiva de PAN-TBC con algunos acápites y todavía queremos hacer una actualización porque amerita una actualización más grande. Se ha modificado después de más de 30 años la directiva de la ración, que eso va de la mano, obviamente, con un incremento presupuestal también. Eh, hemos tenido también en el 2023 un tema de la modificatoria del sistema informático, que si bien es cierto, todavía no termina de consolidarse porque hay muchas cosas que ajustar y muchas cosas que mejorar, pero lo bueno es que hay desde el MIDIS una disposición bastante buena para hacer las modificaciones que se tengan que hacer. Algo que yo valoro mucho de alta dirección es de que nos dicen, está escrito en piedra, ¿qué tenemos que hacer para solucionar? Cambiamos la norma, mejoramos la norma, ¿cómo hacemos? Levantemos evidencia y por ello es que continuamente pedimos información porque para poder hacer todo cambio tiene que ir de la mano de un sustento técnico, o sea, las cosas no se cambian porque se nos ocurra, sino tenemos que buscarle qué sustento y el mayor sustento es contar con información. En este año, los principales logros alcanzados, entonces, fuera de todos los que ya les he ido relatando, ha sido primero el incremento de un 106% del presupuesto para el PCA, específicamente para la compra de alimentos, que es lo que les llega a los gobiernos locales, se tiene más de 459 millones, ¿no? Respecto a los 223 que teníamos. Adicional a ello, me voy a ir acá abajo, se ha dispuesto 65 millones para lo que es el subsidio económico, que hasta el año pasado solo se entregaba a 1.525 comedores y ollas, perdón, comedores únicamente, 1.525 comedores en algunos distritos de Lima Metropolitana, Callao, Cañete y Guarochirí. Hoy en día, estos 65 millones permite que se le entregue el subsidio a más de 14.000 comedores y casi 5.000 ollas comunes que tenemos a nivel nacional. Es decir, todos los comedores y ollas deberían recibir subsidio. Y acá también, ¿no? Nosotros estamos haciendo seguimiento porque, claro, sabemos de que hay algunos cuellos de botella. Un principal cuello de botella para la entrega del subsidio ha sido el tema de la apertura de cuentas bancarias. Pues las señoras no estaban acostumbradas a abrir una cuenta bancaria para que te depositen. Entonces ahí sí ha habido una demora. Y ahorita tenemos identificado 5 gobiernos locales en el interior del país, básicamente, que hasta ahorita no ejecutan subsidio, por ejemplo, ¿no? Y esta entrega se tiene que dar de forma
por la compra de alimentos como por subsidio, con los oficios, ya se ha trasladado incluso a las OSIs para que puedan hacer sus veces, e incluso estamos articulando con el Vicecontralor General de la República, porque necesitamos de que se brinde la atención. O sea, ya estamos llegando hasta ese punto porque es necesario sí o sí el poder ejecutar tanto la compra de alimentos como la entrega del subsidio económico. Por otro lado, tenemos lo que es las tarjetas alimentarias. O sea, en realidad para PAN TV como tal, ¿no? De la canasta de alimentos PAN TV, pero en estos 5 distritos, a un número determinado de pacientes afectados por TV, sí se le está entregando ya las tarjetas, y tenemos la visión del próximo año, el poder ampliar, que ya no solamente sea en 5 distritos, sino que sea en algunos más. Sabemos también de que esta entrega de tarjetas no se va a poder masificar al 100% de nuestro Perú, ¿no? O sea, sabemos de que hay realidades diferentes en cada uno de los territorios. Hay algunos donde vamos a tener que continuar con la entrega de la canasta como tal, pero habrá otros donde sí podamos ir innovando con algún otro mecanismo de atención. Entonces, viendo esta mecánica, acá van a tener ustedes un cuadrito, resumen que les va a permitir a ustedes guiarse rápidamente de los mecanismos, las modalidades y finalmente cómo se entrega al usuario. Entonces, recordemos, tenemos nuestras 5 modalidades de atención: comedores y ollas, hogares albergue, persona en riesgo, trabajo comunal y PAN TV. Para las 5 modalidades, finalmente llega un presupuesto a los gobiernos locales para que compren los alimentos. ¿Ya? Esto era lo que siempre se ha dado. Este año en específico, para comedores y ollas, además de la compra de alimentos, les está llegando el presupuesto de subsidio económico. ¿De acuerdo? Entonces ya son 2 mecanismos de atención para esta modalidad y que debe entregar la ración preparada al usuario. Pero como les decía, en caso de declaratoria de emergencia por un desastre natural, emergencia sanitaria o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, podría darse ración en crudo. Solo en esos casos, por favor, es ración en crudo. Ahí hay un tema de que eh, hace poquito estuve en Apurímac también y me decían, pero acá los comedores no cocinan. Y yo me quedé, ¿cómo que no cocina? No, le entregamos los alimentos, la señora convoca a los usuarios y se los entregan en crudo. Y yo preguntaba, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, ¿están haciendo el tema de la supervisión? ¿Los han suspendido? ¿Los han cancelado? ¿Qué medidas se está haciendo? ¿Se está supervisando eso? Y si no lo estamos haciendo, es momento de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no normalicemos las cosas que no están bien. Por otro lado, para hogares albergues, entonces se le entrega los alimentos en crudo y ellos dan raciones preparadas. Personas en riesgo reciben los alimentos en crudo por parte del gobierno local y ellos podrían darlo preparados si tienen cocina, si no, podrían darlos en crudo. Personas en riesgo sí podría ser en crudo. ¿Y por qué personas en riesgo sí? Porque estamos hablando justamente de adultos mayores, personas con discapacidad. Y si ellos no tienen quien les prepare, pues ellos sí se les entrega para que lo puedan al menos preparar en sus casas. Trabajo comunal, igual es ración en crudo. Y PAN TV ya saben de qué es compra de alimentos y ahorita con PMA tenemos solo en 5 distritos de Lima Metropolitana para poder dar ración en crudo. Y acá me voy a adelantar un poco para el próximo año. Nosotros, nuevamente les repito, estamos haciendo la gestión de poder abrir un poco más este piloto, llegar a más distritos para seguir probando cuál sería la envergadura de masificar. Vi justo ahí una pregunta, si no me equivoco, de Johnny, ¿cuándo autorizaron la masificación de tarjetas del PAN TBC? No, no hay todavía masificación de tarjetas de PAN TBC, ¿ya? Johnny, no hay eso. Solamente se está ejecutando en 5 distritos de Lima Metropolitana. El próximo año se va a ampliar a algunos distritos más, pero aún en Lima Metropolitana y posiblemente Callao. Pero ahí no me quiero adelantar ahí porque todavía nos tiene que aprobar el mes. Si no nos lo prueban, el piloto queda en foja cero. Ok, entonces ahí para tener bien claro. Y justamente hablando de subsidio, bueno, de tarjeta, subsidio, que son nuestros nuevos mecanismos,
Tenemos un piloto que se ha desarrollado en San Martín, en Amazonas, Piura, Ayacucho y Cusco, para ver cómo vamos a mejorar la normativa y hacer todo el rediseño, modificaciones necesarias para el PMA, ¿no? Ahí se ha acompañado de cerca eh, toda la intervención de cómo han aperturado las cuentas, de cómo están haciendo para hacer los depósitos. Hemos visto que en algunos lados no ha funcionado la cuenta bancaria porque las señoras no pueden acceder, les cuesta mucho y están trabajando con giros electrónicos o con depósito a cuenta, depósito a DNI, si no me equivoco. Entonces estamos haciendo todo ese recojo de información para poder hacer el rediseño de nuestra norma como tal. También estábamos viendo que en algunos de los casos el tema de la rendición resulta un proceso bastante engorroso, así que estamos pensando en elaborar un app que permita mejorar eso, ¿no? Pero que también no sé qué tan aplicable sea, porque sabemos que no en todos en todo el territorio se cuenta con internet y hay algunos de los casos que incluso tener un celular para la señora es complicado porque manejan a veces celulares muy sencillos, ¿no? Entonces, que no permite la instalación del app. Entonces, por ello es tan importante el poder hacer este rediseño, viendo no solamente las casuísticas de Lima, sino las casuísticas a nivel nacional. Por otro lado, a nivel de lo que es Lima Metropolitana y Callao, se ha iniciado una articulación importante con Produce. Esto ya lo hemos iniciado desde el año, a fines del año 23, si no me equivoco, 24, en el cual se ha permitido hacer la entrega de kit de cocina y utensilios a comedores y ollas comunes, llegando a un total de 4.944. Aún estamos terminando esa intervención. Eh, ya desde el MIDIS estamos haciendo la gestión para ampliar este kit de cocina y utensilios y llegar a nivel nacional. Esperamos también que nos lo pruebe el MEF y si no nos lo prueba, como siempre digo, seguiremos en la lucha para que pueda hacer porque en nuestro recorrido por el interior del país, más que uno nos ha dado a conocer la necesidad de poder o de requerir estos kits de cocina y utensilios. Así es que es un pendiente que nosotros vamos a seguir insistiendo. Por otro lado, tenemos dos indicadores aprobados para lo que es el sello municipal, ¿no? Uno de ellos es el tema de abastecimiento de comedores, que ya se trabaja varios años, y por otro lado, ha ingresado PAN TVC también a lo que es indicador de sello municipal. Entonces, sí es necesario el que puedan tener su registro al día. También hemos implementado un aplicativo móvil de alertas, ¿no? A través de un QR, que es el que tienen aquí, con el objetivo de establecer un canal de consultas y registro de alertas abierto a todo público y principalmente a los representantes de comedores, ollas, PBL, PAN TV, ¿no? Seguramente a más de uno debe haberse preguntado, ¿y el PBL? ¿Por qué no menciona el PBL? Porque el PBL es otro programa descentralizado. Ya, o sea, si bien es cierto, es parte también ahora de algunas de las funciones de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias que integro, pero el PBL no es una modalidad del PCA, ¿ya? El PBL es otro programa diferente que se desarrolla en paralelo con el PCA. Entonces, ahí para tener la claridad, PBL es otra intervención. Y bueno, para el 2026 ya nosotros hemos enviado al MEF los escenarios para el presupuesto del próximo año, asegurando básicamente lo que es la mejora de la ración, viendo también ahí algunas posibilidades de atender a más casos sociales, pero que ahorita todavía está en proceso de revisión para que el MEF pueda finalmente incorporarlo o no. A ver, acá me están haciendo algunas consultitas respecto al tema de cómo es dinero del Estado. Claro que sí, tiene que haber una supervisión. Necesariamente tiene que ir acompañada de una supervisión. Y Jorge, respecto a lo que es la rendición de los subsidios, ahí depende, Jorge, porque cada gobierno local ha emitido, tiene sus propias disposiciones para la rendición de cuentas. Hay casos como, por ejemplo, en Pasco, donde saben de que no hay forma de que consigan boletas o facturas. Entonces, dentro de su directiva han dispuesto que se presente la declaración jurada, pero emitiendo la nota de venta, ¿no? Entonces, ¿es válido? Sí, claro que es válido el poder tenerlo.
Jessica, hay directivas. A la fecha hay gobiernos locales que han ejecutado su propia directiva, pero en este rediseño que estamos haciendo de la intervención de subsidios económicos, estamos viendo la forma de consolidar todas las directivas a nivel nacional para sacar ya un procedimiento mucho más estandarizado. O sea, cabe señalar que este ha sido el primer año que se han masificado los subsidios económicos a nivel nacional, ¿ya? Los subsidios económicos. Entonces, sí, al ser este primer año hemos tenido varias deficiencias y por ello es que para el próximo año queremos más bien tener una directiva estandarizada que les permita a todos tener estas condiciones. Ahora, ahí también con respecto a la emisión de las boletas y facturas electrónicas, eh, hay mucho temor, ¿no? Y mucho de este temor es por desconocimiento. Comento acá brevemente una experiencia bien bonita que han hecho en Chiclayo. En Chiclayo han podido hacer todo un mapeo, ya las mismas señoras lo han hecho, el mapeo de qué negocios, qué casera, qué casero les podía emitir boletas electrónicas. Y las mismas señoras han ido a convencer a los caseros del mercado que tengan su boleta electrónica, porque como ya tienen el subsidio de mes a mes, les permite el poder garantizarles la compra. Incluso al señor que iba a venderles pescado en una camioneta, me decían, ¿podemos comprarle pescado? Sí, pueden comprarle, pero ¿qué debe tener? Boleta. Entonces, ¿qué le han dicho al señor? Ten tu boleta y todos nosotros o los comedores de esta zona vamos a poder hacerlo, ¿no? Vamos a poder comprar. Y el señor ha sacado su boleta con el NRUS. ¿Cuánto les cobra en impuestos de NRUS? Les cobra 20 soles cuando su ingreso es de 5.000 y les cobra 50 soles cuando es más de 5. Entonces, hay algunas formas, pero a veces no lo quieren hacer por desconocimiento, por el temor de cuánto voy a pagar a la SUNAT, me voy a meter en problemas con la SUNAT. Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, hay ahí un tema de promoción que se tiene que trabajar. Y como les decía, una experiencia bonita que he visto ha sido ahí en Chiclayo, pero hay muchas otras donde han podido desarrollar y ya están trabajando con los subsidios desde el mes de febrero. Entonces, nosotros hemos logrado que la transferencia de este año llegue a fines de febrero, si no me equivoco, 27 o 28 de febrero ya les debe haber llegado el 100% de presupuesto a todos los gobiernos locales para su ejecución. Y hay gobiernos locales que les llegó y ya tenían las cuentas o ya habían visto las formas y desde los primeros días de marzo ya estaban haciendo los depósitos, estableciendo plazos para las rendiciones y también trabajando por grupos, porque también es cierto que no todos los comedores y ollas llegan a rendir en el mismo plazo. Entonces han establecido cortes. Todos los que me presentan en la primera semana salen en el primer bloque, los que presentan de tal semana a tal semana en el segundo bloque. Pero la idea no es demorar con ejecutar, sino la idea es más bien buscar salidas y muchas veces de estas salidas nos están saliendo las experiencias exitosas que nosotros estamos acogiendo para mejorar nuestra normativa, ¿no? Creo que ya estamos resolviendo, Claudia, las preguntas. Dani dice, ¿qué hacer cuando un paciente abandona su tratamiento? Mira, si el paciente abandona su tratamiento, eso ya lo define el establecimiento de salud. Pero si abandona el tratamiento, obviamente no te lo puede pasar en la relación de personas que van a recibir la canasta. Porque una de las condiciones básicas es de que sea un paciente diagnosticado y con tratamiento regular. Entonces, si es que no recibe su tratamiento, por tanto, se suspende la canasta en paralelo. ¿Y eso quién lo define? El establecimiento de salud, Dani. Estrella nos dice en la 041 del 2022. Sí, estamos absorbiendo las consultas, Sí, estimada Caterina, muy bien, ¿no? Y así vamos ya culminando. También hay otra pregunta de Raúl Corrales. ¿Por qué se vienen presentando tantas denuncias respecto a la calidad de los productos contratados por el programa y qué medidas correctivas se están implementando? Nos indica Raúl Corrales. gracias, Claudia. Raúl, ahí te comento. Del PCA no tenemos denuncia respecto a calidad de productos. Una denuncia como tal, no. Quizá ha habido en un programa también del MIDIS que sí compra, pero en el caso de nosotros, desde el MIDIS no compramos los alimentos, quien compra es el gobierno local. Entonces, por ello,
no se ha recibido ese tipo de denuncias. Ahora, si es que tu pregunta era por el tema de Guasimicuna, ya el programa se extinguió. eh, Hay un tema ahora de un programa comunitario de alimentación escolar con diferentes modalidades porque también está en un rediseño propiamente. Ahora, desde el PCA, ¿qué pasa si es que en el PCA un comedor, una olla o cualquiera de las otras modalidades señala un tema de algún producto en mal estado? Inmediatamente ahí acudimos al gobierno local porque quien es el responsable de garantizar la calidad y cautelar la conservación, ¿no? Propiamente es el gobierno local. Entonces se busca el tema del lote, se articula con el establecimiento, con la autoridad sanitaria correspondiente para poder tener la medida, pero propiamente del PCA no hemos tenido alguna denuncia específica. Yéndonos al chat, Claudia, si me permites, Estrella preguntaba acerca de la supervisión. Sí, Estrella, lo que dice es que siempre y cuando hayan recibido alimentos, pero recuerden que el subsidio también es otra modalidad. O sea, hasta el año pasado no teníamos el subsidio, ¿de acuerdo? Entonces, el único mecanismo de entrega era la entrega de alimentos, pero ahora si ya tienen subsidio, sí podrían supervisarlo porque también es un mecanismo de entrega. Alejandro pregunta, si un paciente fallece, pero está en el padrón, ¿se le entrega o no? No. Ahí ya Harvey respondió además, sí, pues si ya lastimosamente fallece el paciente, no se le puede entregar la canasta. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del PCA? Eso lo tienen estimados en el anexo 2 de la resolución ministerial 041-2022 del MIDES. El primer requisito para ser del PCA es, primero se tiene que saber de por qué modalidad de atención estamos yendo. Si es comedor u olla, tiene que ser reconocido como organización social de base y luego recién presenta su solicitud a la provincial. Ahora, como organización social de base ya debería estar funcionando como tal. ¿Ya? La provincial con el comité de gestión local va a supervisarlos, va a revisar su disponibilidad presupuestal y ya ahí recién lo incorporaría como centro de atención. Pero para poder revisar los requisitos a detalle, les recomiendo el poder leer la resolución ministerial 041-2022 del MIDIS, específicamente el anexo 2. Claudia, creo que con eso ya hemos respondido todas las consultas. Así es. Entonces, ya con esto estaríamos dando culminación. Si alguien más de los participantes desea hacer una consulta más, sino para culminar y agradecerte una vez más, Caterine, por esta excelente ponencia. Muchos de los participantes están bastante satisfechos, vemos, ¿no? Marta dice, ¿habrá sesión del PBL, el programa de vaso de leche? Nos consulta. Dice Ronald Sanalean, mi pregunta no respondió. A ver, Ronald, vamos a ver cuál es tu pregunta. ¿Cuál era? De Ronald dice, Ronald, ya. Buenas noches. ¿Habrá las canastas familiares así cuando repartieron en el año 2023 destinados a las municipalidades y cómo lo clasifican para que esa municipalidad pueda ser beneficiario para su población? A ver. Qué buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Ronald, y yo también me la pregunto continuamente. Te comento, en el 2023 sale la ley 31728. Esta ley es específica para la reactivación porque ya estábamos a fines de pandemia, ¿correcto? Entonces, en ese caso, lo que el gobierno dispuso de forma general es poder entregar canastas de alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad o que tengan alguna carencia. Y se identificó que a nivel nacional eran alrededor de 324, no recuerdo el número exacto, pero solamente habían un número que bordeaban los 300 distritos que fueron priorizados. ¿Cómo se priorizó? Con una serie de indicadores. Número de población, número de niveles de pobreza, pobreza extrema, pero también es cierto que estos usuarios no tenían que ser atendidos ni en comedores, ni en ollas, ni en otra modalidad, excepto PAN TV.
Entonces, si en la localidad ya había una suficiente cantidad de comedores y ollas, entonces ya podían ser atendidos por, o sea, sí se necesitaba, ¿no? La atención. Pero hubo todo un análisis ahí que no lo hacemos nosotros, sino lo hace ya otra entidad, en este caso fue la de Jefis, que cruzaba varios indicadores para poder definir los distritos. Y de los distritos incluso se puso un tope máximo de usuarios que se tenía que hacer. Ese presupuesto era específico para la entrega de 2 o 3 canastas, 3 canastas si no me equivoco, en ese año. Después de esa ley no ha vuelto a salir ninguna ley que sea tan específica con esa adquisición y con esa distribución de canastas. Entonces, hasta que no salga un nuevo marco normativo como tal, no podría haber esa implementación porque, como verás, no es una forma de entrega del PCA. Si la dieran, entonces ahí sí podría haber, ¿no? Propiamente la implementación, pero hasta la fecha no tengo conocimiento de que haya habido, o sea, que haya la disposición, no, no la hay. A la fecha, ¿no? No sabemos si es que en algún momento vaya a ocurrir. Están preguntando bastante de PBL. Gracias por la consulta. Bueno, si te parece, Claudia, de repente en el próximo tema, en el tema que vaya el del día Claro, jueves, podría trabajar algo de PBL así es. o coordino con los compañeros a cargo de PBL para que también rápidamente les hablemos de la articulación del PCA, que es lo que nos toca en la sesión, pero para que toquemos el tema de PBL, ¿no? Propiamente. Ahora, respecto a lo que dicen de la información a Contraloría, sí, la Contraloría solicita su información de PBL, pero que esa sí no es ya de competencia del MIDIS, ¿no? Desde el MIDIS tenemos un registro de usuarios que ya se los vamos a mostrar el día jueves propiamente. Así es. Y Sandro habla de la monopolización de los usuarios, no necesariamente, Sandro, ¿no? O sea, yo creo que era una de las personas que pensaba como tú. Hasta que hemos hecho este análisis, hasta que se ha podido ver más allá y ya teniendo el padrón nominal, porque no lo teníamos sinceramente, o sea, existía siempre un padrón, pero era un padrón que no tenía propiamente unas reglas de validación y de consistencia como tal, cosa que hoy en día sí lo tenemos. Y eso nos ha permitido ver de que sí, pues sí, no necesariamente es como pensamos de que está monopolizado, sino que en varios de los casos sí estamos llegando a la población usuario que debemos tener. Creo que más ahí concuerdo con Sandra, existe beneficiarios que están en la olla y comedor y no debería. O sea, si ocurre, no debería porque además el sistema informático no lo permite. O sea, si hay alguna persona que está en comedor y olla, el sistema de por sí no lo va a dejar registrarse. Esas son las reglas de validación y de consistencia que les comento que ahora tenemos y que antes no teníamos, pero que ahora ya está instalado. Ustedes intentan poner un mismo usuario en comedor y olla, no les va a dejar registrar. ¿Se puede comprar con previsión? Sí, Carla, pueden comprar con previsión, ¿no? El presupuesto ustedes ya lo tienen asignado desde la ley, desde la publicación de la ley de presupuesto. Es más, ya les pinta propiamente el presupuesto que tienen asignado para el siguiente año, entonces sí pueden hacer las compras con previsión. Listo, creo que hemos respondido todo, Claudita. Sí, está muy bien. Gracias a todos los participantes por haber hecho sus consultas. El último dice Jacob Tejada, ¿por qué se está dando el vale FICE a una persona totalmente desconocida al comedor popular? Y de igual Jacob, manera, Carmen ya, Caipo dice, los beneficiarios para esta olla común o comedor popular deben pasar por el CISFO. ya. A lo de Jacob, el vale FICE es una intervención que el Ministerio de no debería, o sea, el vale FICE hay para otras, no es exclusivo de comedores y ollas. En el caso que el vale FICE sea para el comedor y olla, ya sí o sí tiene que ser para un representante de su junta directiva, mayoritariamente es de la presidenta. Si le está llegando a otra persona, significa que el sistema informático donde se reporta a la presidenta está o mejor dicho, no está actualizado. O sea, si está ocurriendo de que el vale del comedor o de la olla le está llegando a otra persona, es que los datos de esa persona están o han registrado su número de celular en el sistema como si fuera de ella, ¿ya? Y a lo que decía Carmen,
No es obligatorio, les repito, no somos un programa focalizado como tal. Deberíamos. Yo también concuerdo que deberíamos, pero no estamos clasificados como focalizado. Por tanto, no está obligado a pasar por el CISFO porque tenemos, recuerden que además de ser pobreza, pobreza extrema, hay un tema de vulnerabilidad. ¿Quién revisa y quién conoce a los usuarios mejor que nosotros? Pues son ustedes mismos de los gobiernos locales. Entonces, ustedes van a poder definir si realmente estas personas ameritan o no, si tienen un caso de vulnerabilidad o no. Hay adultos mayores o personas que están en abandono que aparecen como no pobres, pero toda la comunidad sabe de que esa persona necesita el apoyo. Entonces, por tanto, sí calza como para ser usuario como una persona vulnerable. Estrella dice, deberíamos ser más estrictos, muchos beneficiarios no tienen necesidad. Sí, concuerdo, concuerdo, Estrella. Y por ello es que ya desde el MIDIS estamos articulando con las OSIs, estamos, como les decía, incluso con el vicecontralor, para ver las formas de que haya un tema de fiscalización más eficiente, ¿no? Desde el MIDIS nosotros no fiscalizamos, supervisamos, pero hay competencias de fiscalización que ya son de otras entidades. Ahora cabe señalar que el hecho de que hayamos crecido en presupuesto, que tengamos más intervenciones, más mecanismos de entrega, también está generando un tema de mayor responsabilidad. Y a todos los que estamos ligados al PSA, tanto en el MIDIS como en los gobiernos locales, eh, estamos sujetos a un tema de control, ¿no? A un tema de fiscalización posterior. Y por tanto, la OSI ha ingresado a hacer seguimientos, o sea, si antes recibíamos dos, tres procesos de OSI, hoy en día recibimos casi a diario procesos de diferentes gobiernos locales. Además, recibimos de la Defensoría del Pueblo, está la sociedad civil, está el MEF también, están los despachos congresales. Entonces, en realidad hay una mirada importante sobre el PSA, un protagonismo fuerte, pero también un sistema de control que está detrás de todos, ¿no? O sea, de todos los que estamos involucrados y tenemos nuestra función ligada al PSA y por tanto es que se ha cobrado una importancia fuertísima en que hagamos las cosas bien, ¿no? Y ahí llamarles, exhortar a todos los que estamos a cargo de este programa, el cumplir, el tener nuestros documentos al día, el poder cumplir con los registros oportunamente en el sistema informático y evidenciar las acciones que hacemos, ¿no? A veces decimos, pero ¿cómo lo hiciste? No, lo conversé, pero tu evidencia, porque para todos nos van a pedir evidencia. Entonces, es necesario generar evidencia escrita de todas las acciones que desarrollamos como para no tener problemas a posteriori. Muy bien, Claudia, creo que ahora sí ya terminamos y muchas gracias a todos. El jueves nos estaremos volviendo a encontrar. Muchas gracias, estimados participantes. Muchas gracias, Cari. De verdad que estamos bastante contentos por esta ponencia, excelente ponencia, en verdad. Y todos los participantes están muy contentos porque ha sido absueltas sus preguntas. Bueno, no se olviden que los esperamos el día jueves a la misma hora, por el mismo medio, para la siguiente parte del programa complementario de alimentación, el PCA. Entonces, los esperamos el día jueves a las 6 de la tarde, por favor. Y recuerden que el día jueves el coordinador de fortalecimiento de capacidades va a dictar las pautas referente a la presentación del ensayo. Así que por favor, los esperamos, no se pierdan, por favor, esta sesión eh, y continuaremos con la lección 33 del módulo 17, programa complementario de alimentación, PCA. Muy bien, que tengan muy buenas noches y muchas gracias, Caterine. Gracias por la participación y te esperamos el siguiente, este jueves te esperamos para la presentación. ¿Algunas palabras, Caterine? Si nos quieres brindar Nada, algunas. nada, a ustedes más bien gracias, Claudia, por invitarme a esta exposición y gracias a todos los participantes, en especial a los que han estado
mostrando sus interrogantes, sus consultas, sus aportes. También estoy tomando notas de varios de ellos y el jueves espero que podamos continuar con esta conversación. Si tienen alguna duda que esté pendiente ahora, igual por favor me la hacen saber el día jueves y voy a coordinar para poder hablar así muy preciso del PBI. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos Perú.